Hola, ¿qué tal? Hoy reiniciamos el curso, vamos a tocar dos temas claves para la industria de la indumentaria, que es la parte agujas y la parte hilos. Son dos temas que muchas veces no le damos la importancia ni la fuerza que tiene esto. Nosotros generalmente consideramos que hay agujas rectas y hay agujas curvas y los grosores. Y no solamente tenemos que considerar esta parte, que es uno de los temas que tiene el tema aguja, pero siempre tenemos que tener en cuenta las materias primas que vamos dirigidos. Es decir, una aguja está compuesta de lo que se llama el taco, la prolongación y después la cabeza, y donde está, ustedes van a ver la parte de enhebrado y aguja. Esta posibilidad en las agujas, los fabricantes de agujas, para ir ubicándonos, son 4 fabricantes importantes en el mundo, con, digamos, de calidad de primera. Después hay 2 o 3 más y no hay más. Está centralizado en 3 países, está centralizado en vía Alemania, vía Japón, vía China. Son los 3 productores mundiales de agujas, de máquinas de coser estamos hablando. Es decir, la aguja de máquina de coser tiene distintas alternativas, distintos precios y distintas calidades. Las distintas procedencias. ¿Y por qué distintas calidades? Porque tienen distintos tratamientos técnicos, distintos tratamientos de lo que llamamos la gente, los metalúrgicos llaman de templado. Es decir, tienen distintos recubrimientos. ¿Por qué tienen distintos templados y distintos recubrimientos? Porque nosotros en las máquinas de coser no sabemos bien, hasta que no hacemos la prueba, cómo se va recalentando una aguja. Si nosotros tenemos en cuenta, cuando nos sentamos delante de estos monstruos y encontramos que una aguja de coser, cuando va a 6.000 o 7.000 puntadas y cuando trabaja con poliéster está a 300 grados, no lo podemos creer. Es decir, una aguja llega a ese punto. Es decir, por ese motivo es clave que tengamos en cuenta que la aguja es un tema importante. ¿Por qué es importante? No solamente porque es el elemento que lleva el hilo desde el cabezal al crochet y hace el enlazo para hacer la costura. No solamente eso, es el producto que muchas veces nos encontramos que si no está en las condiciones tecnológicas adecuadas, este producto no se puede tomar en cuenta, y lo que nos hace es fundir la tela. Si una aguja no tiene la punta adecuada para esa tela, nos perfora la tela y nos lleva a producir ¿qué? Nos lleva a producir el agujero en la tela, y cuando hay un agujero en la tela, esa prenda no se puede recuperar más como primera. Entonces es una prenda que por culpa de la aguja, pero la aguja no tiene la culpa, la culpa la tiene el operario que está y que no se dio cuenta que estaba perforando la tela. Entonces, por eso digo que el tema aguja es un tema muy clave. Las agujas tienen distintas medidas. Es decir, estas medidas, o sea, el grosor de la aguja, podemos dividirla en 2 números. Uno que se llama numeración inglesa y otra numeración internacional. Es decir, si yo digo que una aguja es de espesor 100, el comparativo es el 16. Si decimos que es de espesor 120, del comparativo es 19. Es decir, nosotros cuando vamos y encontramos en las cajas de aguja, vamos a encontrar los comparativos correspondientes, lo mismo que cuando vienen en paquetitos, los comparativos correspondientes. Viene la nomenclatura de la aguja y viene el grosor de la aguja. Este tema de los grosores, de la finura de la punta, tiene otras características. Si nosotros tomamos en cuenta que las agujas hay 3 o 4 puntas distintas para llevar adelante el proceso de producción. Tenemos la punta bolita, que también se llama punta SES, S-E-S, las vamos a encontrar que sirven básicamente para telas muy finas, y que sería la tela de ropa interior, las telas de remería, la que trabajan jerseys. Ese es uno de los temas claves que tenemos que tener en cuenta, la punta de la aguja. Una, como dijimos, es la punta SES,
que es también para trabajar las fibras sintéticas. Otra que se llama también SUK, S-U-K, que sirve para trabajar el elastano. El elastano es esas telas elásticas. Y recordemos bien que este tema de las agujas, además de entrar a gran velocidad sobre la tela y a tomar temperatura, otra de las cosas que hace la aguja es el vibrar de esta manera, es decir, de una manera que si uno la empieza a mirar, no es imperceptible, pero sí puede castigar la tela, lastimar la tela, y si no entra entre los dos pasadas de hilo trama urdimbre y no penetra ahí y entra sobre un hilo, el hilo lo corta. Entonces, este tema de las puntas también es importante, es decir, que esta característica de punta S-U-K sirve básicamente para lo que llamamos elastano, o también hay una marca que es Lycra, que es una marca de elastano. Es decir, muchas veces cometemos el error y la tomamos como si fuera lo mismo, pero una es marca y otra es el producto final. Otra de las puntas también fundamentales que se utilizan es SKF, que sirve para determinados grosores de elastano y también sirve para cuando nosotros utilizamos los elásticos de la cintura, los elásticos que llevan la ropa interior, porque ahí, dése cuenta, si nosotros pinchamos el elástico entre el algodón o el poliéster y pinchamos el elástico, la función que tiene que cumplir el elástico no es la correspondiente. Es decir, se va deteriorando, se va rompiendo. Es decir, que todo el tema aguja es un tema clave que tenemos que tener en cuenta. Ahora, este tema de relacionar el tema aguja con relacionar también cuando los últimos tiempos no es solamente la relación de la aguja y la tela. En los últimos tiempos estamos trabajando con mercadería que lleva, o productos mejor dicho, que lleva cuero, la combinación de tela con cuero. Es decir, el cuero lo que lleva es una especie de trinquete, es una punta en la cual, que se llama SKL, es una tela, una punta especial en la cual perfora sin ningún problema el producto cuero y penetra sin ningún problema sobre la tela. Es decir, que nos vamos a encontrar estas alternativas de punta, o sea que básicamente tenemos 4. Ahora, si solamente consideramos que la producción tiene que ver solamente con la aguja, también tenemos que tener en cuenta que no es solamente eso, también interviene el tema hilos. Ahora, el tema hilos es un tema muy importante, no solamente cuando compramos el tema calidad de hilo o el tema cantidad de metros de hilo. Es decir, los que somos ya veteranos en la industria indumentaria recordamos que el hilo antes venía con conos de cartón. Ahora, los últimos años, los 10, 12 últimos años, estamos trabajando con conos de plástico, lo cual lo que genera es un mayor control sobre la cantidad de metros que tiene un rollo. Los conos, ¿qué pasa? Generalmente trabajamos en máquinas con conos de 5.000 metros. O la otra alternativa es trabajar con conos de 10.000 metros cuando son producciones de grandes cantidades del mismo color. Entonces vamos a encontrar hilos que son de poliéster, hilos que son de algodón, hilos que son de poliéster recubiertos con algodón, o mejor dicho, de algodón recubierto con poliéster. Ese sería el mejor producto que uno puede utilizar en una prenda. Lo que tenemos que tener muy claro también es el almacenaje del hilo, porque si uno utiliza mal el almacenaje de hilo, el hilo se llama, lo que se dice en la jerga, está quemado. Es decir, es un hilo que uno lo agarra o con la costura o con la gran velocidad que tiene la máquina, se va cortando o va teniendo formas o impurezas sobre el hilo, vamos encontrando, lo cual nos genera un gravísimo problema en la costura. Es decir, que el hilo también merece un tema de calidad. No solamente pensemos que hay que bajar el precio a los productos de la indumentaria, también pensemos que tenemos que darle calidad. Y este tema de calidad tiene mucha relación la combinación aguja e hilo. Nosotros en el mercado argentino encontramos varias marcas de hilo. Hay
2 o 3 que son muy top y otras que tienen otras distintas posibilidades de calidad. No es que una descarte a la otra. Lo importante es para el producto que estamos trabajando cuál es el hilo que queremos utilizar. Es decir, nosotros muchas veces nos encontramos con los problemas en la costura que empieza, si no utilizamos el hilo adecuado, con la aguja adecuada, que lleva una relación. Es decir, un determinado tamaño de aguja con un determinado grosor de hilo tiene una relación. Ustedes esa parte la van a encontrar muy bien cuando analicen toda nuestra información que está en la página web. Esa información es importante porque acá ustedes no van a notar ni muy claro las agujas como la muestra, lo van a encontrar cuando estuvieron viendo sobre la pantalla, y tampoco van a encontrar muy claro con el tema de los grosores de hilo. Pero es importante que tengamos en cuenta esa relación. Un hilo grueso no puede llevar una aguja fina, siempre tiene relación. Un hilo de un grosor determinado, determinada cantidad de cabos, no puede llevar una aguja fina. Es decir, siempre tiene que llevar una proporción. Esa proporción la van a encontrar muy especificada en la información que le estamos dando. Entonces, estos temas de aguja e hilo, aguja, es clave. Recuerden que el tema de la punta de la aguja es uno de los temas claves para que haya buena calidad. Recuerden que los hilos que tienen algodón con recubrimiento de poliéster son los mejores hilos que van a encontrar. Esas son las dos calidades que tienen que ser en esta relación que tiene que tener aguja, hilo y máquina. Ahora vamos a empezar a analizar las máquinas básicas en la costura. Vamos a ver 8 máquinas en total, que son las que generalmente tienen o tendrían que tener los talleres de indumentaria, porque son las operaciones básicas de cualquier producto a realizar. La que está delante mío es la que se llama overlock. Overlock de 3 hilos. ¿Qué es lo que hace la overlock? Es juntar 2 telas y como la operación o la costura que hace es lo que antiguamente se llamaba surfilado, es decir, toda esa costura que hacía rulitos, bueno, eso en sí hace esta máquina overlock. La máquina overlock, digamos que es una máquina, lo único difícil que tiene es el enhebrado. Es muy lento, hay que hacer los enhebrados, como ustedes ya vieron cuando estuvimos haciendo una prenda, cómo se realizaba el enhebrado, el tiempo que lleva. Ese es, digamos, el único problema, pero en sí es la máquina más simple y que no tiene que tener una operaria muy calificada, lo cual que nos permite que eso rápidamente el operario se acostumbre a unir 2 telas y empiece a trabajar rápidamente. Es decir, estamos hablando de una máquina overlock de 3 hilos. Después, nuevamente, vamos a pasar a una máquina que es una máquina, la recta, la que uno le llama en la casa la familiar, es una máquina recta de una aguja. La única diferencia que tiene con la familiar, que todo el mundo conoce en su casa, es que esta máquina tiene una gran velocidad, tiene un gran motor, es decir, todas las máquinas generalmente en la industria estamos en medio caballo como mínimo, es decir, son máquinas que funcionan a 7, 8 mil puntadas por minuto. Cuando vimos el concepto de agujas, sabemos el problema que traen las agujas. Esta sí es una máquina, para tener un buen operario, tiene que ser un operario de mucho tiempo de trabajo, porque hace todas las costuras rectas. Es todas las costuras que nosotros acostumbramos a ver en las camisas, en las remeras, es decir, esa que enseguida se nota la diferencia, porque generalmente está hacia afuera la costura. Es decir, contrariamente al caso de la overlock, que la costura está adentro, el error es mucho más difícil ver. En esta, la máquina recta, la más común de todas, es la máquina en la cual nosotros tenemos problemas de calidad de operarios. Generalmente tiene que ser gente de mucho trabajo, de mucho oficio. Estas son cuando uno busca profesionales, es decir, encuentra profesionales, pero ya con mucho tiempo de estar sentado en una silla en indumentaria. La siguiente máquina que vamos a ver es lo que llamamos la corta collareta. La corta collareta es una máquina
que en sí, digamos, que sirve para una función no de costura. Esta máquina lo que nos da es lo que la tira, la collareta que después se utiliza en todas las prendas para montar. Esta máquina es la más simple de todo. Se pone o el rollo de tela acá o la tela suelta y nos va cortando en la medida, vamos trasladando estos rodillos y nos va dando la medida correspondiente a la collareta que nos sirve para armar el resto de las prendas. Vamos a ver una máquina que es similar a la anterior. Nosotros la anterior que habíamos visto era la overlock de 3 hilos, que dijimos que era la máquina más simple en la parte overlock, es decir, lo que dijimos que era el surfilado. Esta máquina, que exteriormente es similar, se llama overlock de 5 hilos, lo cual que tiene lo que llamamos la costura de seguridad, también está funcionando. Esta es una máquina que cumple funciones de mucho más calidad que la anterior, que cumple procesos similares, pero que no es la máquina tan simple. Acá dése cuenta que al entrelazado hay trabajando 2 hilos más que con respecto a la otra. Es decir, es una máquina que también la puede usar una persona no tan idónea, pero que tiene el conveniente, como la anterior, pero dése cuenta que al tener 2 hilos más, tiene el inconveniente en los 5 hilos del enhebrado. Es decir, que eso sería lo único retardo que tiene para el aprendizaje de la operaria. Es decir, la siguiente máquina que vamos a ver es la cinturera. La máquina es muy cara. En relación, es una de las máquinas más caras que se utiliza en los talleres que vamos a estar viendo nosotros. Estas máquinas cintureras, que dése cuenta que está trabajando entre 6 y 8 hilos según el caso y la operación, y aparte tiene de 3 a 5 agujas, es decir, ya no más en los productos que usa como accesorio ya es costosa. Estamos hablando de la cantidad de hilos, estamos hablando de la cantidad de agujas. Ustedes están viendo acá la relación, cada uno de los hilos hay que tensarlo de una manera distinta. Es decir, que el operario que trabaja sobre esta máquina es una persona calificada. Esto es una máquina lenta, de proceso lento, pero realmente la mayoría de las cinturas que se trabajan en la parte de jogging y pantalones de deportivos, se utiliza esta máquina. Ahora, vamos a ir viendo la tercera máquina de esta parte, es la máquina que es elastiquera. Esta es una máquina muy específica, que básicamente el uso que se le da es para ropa interior. Es decir, son los elásticos o las puntillas de ropa interior. Esta máquina, de todas las que hemos visto hasta ahora, es una máquina más cara, supera los 10.000 pesos. Esta máquina lo que tiene es que se carga con un elástico que va en esta parte agarrado, que va pasando, lo va aflojando. Esto es la parte que se llama el puller, que es 2 rodillos que están trabajando con uno sobre el otro y lo vas tensando de una manera determinada. Tiene que ver mucho la calidad del elástico que se utiliza y le da una terminación de costura overlock. Es decir, este es un campo de maquinarias ya un poco más caras que las iniciales que estuvimos viendo. La máquina esta que estamos acá viendo es una máquina a la que llamamos doble aguja. Esta máquina es básicamente para hacer costuras de calidad. Básicamente esta máquina es usada mucho en la parte de camisería de hombre o mujer. Es decir, lo que en la jerga se llama la costura francesa, doble aguja paralela. Esa máquina es para cerrar hombros en camisas, laterales en camisas y muchas veces lo que se llama el carterón. Esta máquina es también que tiene que ser una operaria, la misma que trabaja la máquina recta, tiene que tener esa calidad de mano. La única diferencia es que acá está trabajando con 2 agujas. Esto es una máquina un poco más lenta que aquella, pero también es de gran velocidad. Tenemos que tener en cuenta que esta sí también es una máquina de alto valor. ¿Por qué? Porque bueno, se trabaja con distintos tipos de crochet, al trabajar con 2 agujas, y bueno, y las agujas, eso sí, tengan en cuenta, tienen que ser las 2 de la misma medida y las 2 tienen que utilizar el mismo grosor de hilo, porque si no, la regulación que nosotros le damos a esta máquina
trae bastante problema. O sea que es para una costura de mucha calidad, básicamente de camisas de hombre o mujer, y el tema de las agujas y el hilo tiene que coincidir en ambos, las dos calidades y los dos tipos de las mismas. Bueno, la máquina que tenemos acá adelante puede llamarse de dos maneras diferentes según los accesorios que le pongamos. Una es collareta y otro es tapacostura. Esto, cuando hablamos de collareta, el complemento es cuando estuvimos viendo la corta collareta, es el elemento tela cortado en el anterior caso, entra por acá y va cosiendo la manga. Es utilizada normalmente en la costura de dobladillos de remera, en la remería en la parte de arriba y en las mangas. Tiene doble hilo, está trabajando externo y tiene 3 o 4 hilos abajo. Es una máquina de gran producción, es una máquina que da calidad al producto, es una máquina que en los últimos tiempos se le ha dado mucha importancia porque antes los dobladillos se hacían con máquinas dobladilladoras y cuando se empezó a trabajar con esto se vio que la alternativa era una diferencia muy poca de costo entre una máquina y otra en la parte de producción, pero que le daba mucha mejor terminación a la tela. ¿Por qué hablo de collareta o tapacostura? Bueno, porque la collareta lleva un bordado y la tapacostura lleva una tira. Es decir, eso sería como un concepto general. Muchas máquinas tienen la doble función, collareta y tapacostura. En todas las máquinas que estuvimos viendo hasta ahora, ustedes vieron que de una u otra manera los cables están hacia arriba, los enchufes. Es importante que cuando más rectificado esté el cable y que salga al lado del caño donde están los hilos es mucho mejor. ¿Qué nos permite? Que el operario o cualquier persona que transita por el local de producción no se golpee con los cables, no tenga problemas de suciedad la fábrica y un mejor tema de mantenimiento el cable hacia arriba, que generalmente conviene que este cable que está hacia arriba en todos los tipos de máquina de costura estén cerca de las barras donde van los tubos fluorescentes. Esto es fundamental. Hemos visto un grupo de máquinas en las cuales, por último quise aclarar este tema, los cables de enchufe o cables de cable a tierra que va a las líneas de iluminación, los cuales nos permite una mejor calidad de mantenimiento y un mayor proceso en la limpieza de las máquinas. Este es el último punto que queríamos tocar sobre las maquinarias. Nuevamente vamos a tomar un tema que es muy importante, que es el tema producto. Es decir, ¿qué es un producto? ¿A dónde quiere llegar el producto? ¿Cuál es el cliente? Habíamos hablado, recordamos que habíamos hablado de un nuevo cliente, de un nuevo producto, de un nuevo mercado, de una nueva cadena comercial. Nosotros, los productos que tenemos que hacer y el producto que el mercado argentino tiene que empezar a trabajar es mejorar la calidad. Es decir, ese mejorar la calidad es llegar al mismo cliente, al nuevo cliente, pero con una calidad superior. Es decir, el argentino de a poco se va acostumbrando a la calidad. El argentino de a poco va siendo más exigente con la calidad de los productos de la indumentaria textil. Pero también tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos la posibilidad de la exportación. La exportación no es de un día para otro, es un trabajo a largo alcance, es un trabajo en la cual todos tenemos que estar involucrados. Porque ahí, aparte de la calidad del producto, del diseño del producto, tiene mucho que ver los tiempos, tiene mucho que ver las formas de entrega, tiene mucho que ver ese diseño que estamos hablando, tiene mucho que ver la tecnología empleada para poder hacer ese producto. O sea que nosotros, cuando hablamos de la exportación, del nuevo cliente en el mercado argentino, estamos hablando también de todo el tema de la presentación del producto, de los envases a utilizar, de esos envases y de la etiquetería, del packaging que generalmente hablamos. Es decir, tenemos que tener una especie de imagen de marca. La marca tiene que tener una continuidad como imagen. Es decir, no es que de un día para otro queda, esta es la marca y avanzamos. No, tiene que tener un proyecto de cómo penetra en el mercado. Es decir, son cosas que lo que podemos llamar es servicio del producto. El producto tiene que tener un servicio.
antes de la venta con la calidad, postventa, después la calidad, es el mantenimiento de esa calidad. Ahora, nosotros cuando desarrollamos un producto, buscamos un producto, lo que se hace generalmente es lo que se llama estudio del mercado. El estudio del mercado tiene especialistas, pero yo no soy ni especialista en estudio de mercado, nada, pero el concepto general que quiero que tengamos es que es una búsqueda en el mercado, qué es lo que necesita para que mis productos o lo que yo puedo fabricar pueden introducirse en un determinado canal del mercado consumidor. Ese es, digamos, que es, si quieren llamarle, es una fórmula de almacenero. Es decir, hay especialistas, por eso digo, de estudios de mercado, pero es un concepto. Es decir, ¿qué busca el mercado y que yo lo puedo complacer con mis diseños o con mi tecnología? Una vez abierto eso y veo cuáles son los productos, mis productos tienen que cumplir determinadas pautas, como todo producto de la indumentaria. Es decir, nosotros el desarrollo de un producto que nos lleva a ver desde el punto de vista que la gente de mercado nos dio, a ver qué es, cuál es el producto realmente que estamos necesitando. También tenemos que ver esa factibilidad para poderlo fabricar dentro de mi empresa, esa factibilidad en la cual yo tengo que ver que cumpla todas las expectativas, desde el diseño de la materia prima, desde la producción. Es decir, hablo de producción al hablar de la maquinaria disponible o la maquinaria que el industrial puede aportar desde otro lado. También hablamos desde el diseño, desde la creación, de ese diseño de creación que tiene que ser siempre afín a esta búsqueda de mercado. Estamos hablando de una parte de la parte de diseño que tiene que estar involucrada también con la relación de la maquinaria que dispongo, porque yo puedo tener el gran diseño, pero si yo no dispongo de la maquinaria o de la cantidad de máquinas necesarias para cubrir mi necesidad, realmente no puedo llegar a nada. Entonces, este tema de ir enlazando sectores de una empresa para que el producto salga es un tema muy importante. Entonces tenemos que ver, partimos, recordemos, una búsqueda de la necesidad de mercado, un estudio de mercado, un diseño acorde con la búsqueda de ese mercado, que sepa que mi industria la puede tomar, y por último es si la tecnología que tiene mi empresa es la adecuada para llevar adelante todo eso. Entonces, nosotros tenemos que empezar desde el diseño, decíamos, a planificar el diseño. ¿Qué es planificar el diseño? Este es el tema, es decir, cuánto tema es la duración de la búsqueda de eso. Empezar a buscar mi materia prima, empezar a buscar para ese producto qué alternativas tengo, qué hábitos tengo, qué proveedores hay en el mercado. Es decir, empieza la gente de diseño a buscar todo ese espectro, todas esas necesidades que nos lleva a englobar el producto final. Es decir, una vez que vemos que todas esas posibilidades están cubiertas, o sea, está la materia prima que yo estoy buscando, el avío que desarrollé o que existe, el colorido que yo tengo, empezamos a trabajar de otra manera. Es decir, posteriormente, si todo eso más o menos coincidió en el tiempo y forma que no estaba, empieza la segunda parte. Esta parte de la gente de diseño empieza ya a parte tecnológica, es decir, porque hizo un boceto de la prenda, es decir, digamos con el movimiento de la prenda, después hizo el geometral, después hace el producto base, a ver cómo queda, cómo cae esa prenda, no importa la edad o el talle, se fija un talle, la empresa fija y prueba, y generalmente las pruebas convienen realizarlas con modelos vivos, no solamente en maniquí, porque es ver también cómo se mueve la tela correspondiente a la persona que está utilizando. Muchas veces en la jerga decimos, esta es una tela muerta o esta es una tela viva. Es decir, es cómo caiga la tela, si tiene movimiento muy duro, muy mórbido, o si tiene movimientos graciables, lo cual nosotros podemos avanzar. Entonces, hacemos el producto base, probamos, vemos que funciona, entonces a partir de ahí empezamos a hacer el producto o la contramuestra definitiva con el color definitivo que hemos pactado. Es decir, porque también la gente de diseño tiene que pactar, aparte de la posibilidad de la prenda, es qué colorido o qué combinaciones de colores vas a trabajar. Entonces también es importante esa parte, que todo esto concilie la necesidad del mercado, lo que vos estás buscando en el mercado. Es decir, los argentinos
en eso tenemos una llegada muy grande en el mercado mundial. Siempre estamos en la avanzada, sabemos cuáles son los coloridos, sabemos cuál es la moda internacional, es decir, no solamente entramos por internet, es decir, en esa parte el mercado argentino es muy está muy actualizado en esto. Entonces eso es lo que tenemos que dar cuenta. Posteriormente lo que tenemos que hacer es los moldes. El molde y después los talles correspondientes al corte que vamos a hacer. Es decir, como estuvimos viendo, tiene la posibilidad de ser manual, artesanal, es decir, o cortamos el molde patrón, o hacemos el molde patrón, después hacemos el grading correspondiente, es decir, todos los talles correspondientes con las medidas correspondientes, o también se puede hacer, como hemos visto, en los equipos de informática, que lo hace rápidamente, en menos de 5 minutos tenemos todo el grading. Es decir, están todas las posibilidades según el tipo de empresa o según el tipo de disponibilidad que tenga el empresario. Luego de eso hacemos el molde definitivo, es decir, perdón, la prenda definitiva, y con esa prenda nosotros avanzamos y hacemos llegar la producción. Es decir, que nosotros cuando hablamos del producto, ¿qué vamos a hablar? Que el producto, ¿qué contiene? Un molde patrón, es decir, los conjuntos, las medidas, las tallas, los colores, y después de todo la etiquetería que va funcionando. Es decir, que nosotros tenemos un panorama completo de la prenda que vamos a lanzar y a introducir en el mercado. Después también tenemos que decir que el producto que estamos trabajando, que tiene un estudio de mercado, es decir, tiene un tema socioeconómico, es decir, cuál es el perfil o el lugar donde vamos a dirigirnos. Es decir, ese perfil socioeconómico también tiene que ver con todos los detalles de la materia prima a utilizar o de las costuras a utilizar, porque una cosa puede ser que nosotros estemos trabajando con unas costuras, con las máquinas que vimos, overlock de 3 hilos, y la prenda nos tapa, que hay una manera determinada. Pero si empezamos a trabajar con máquinas rectas, con tapa costura, es decir, que empezamos a utilizar distintos chiches, tienen otro costo distinto y tiene otras posibilidades el taller a utilizarlo porque tienen un taller de mayor costo de operación, es decir, el inicio de las operaciones al comprar las máquinas son mucho más caras. Es decir que nosotros tenemos que tener en cuenta también en esa llegada, es decir, que vamos a tener un tema estético, porque realmente el producto tiene que ser estético, si no es muy raro venderlo, es decir, no vamos a decir, me tapa, esto no es un juego de taparrabos o no taparrabos, es un tema de que el producto tenga una llegada para un problema estético, para un problema económico, por eso decimos socioeconómico, y lo cual nos lleva adelante todas estas posibilidades. Tenemos que ver la tecnología de todos los productos, es decir, de cómo está compuesto un producto. La tecnología que tiene la materia prima, la tecnología que tiene los sabidos, la tecnología que tiene la maquinaria. Eso tiene mucho que ver, es decir, que si tomamos en cuenta todo esto, ¿en qué punto cierra? Nos cierra en el punto básico, ¿cuál es la duración del producto? Si nuestro producto es duradero en la calidad, en tiempo, ¿cuál nos va a permitir que posteriormente nuestra marca se sienta afianzada y en el mercado la pueden buscar mucho más gente que la que en un principio habíamos pactado? ¿Por qué? Porque se va convenciendo que tenemos calidad, precio y diseño. Hay uno de los temas importantes que los voy a leer para no olvidarme de ninguno, que son los errores que se consideran que tenemos que saltear para que un diseño o un producto no tenga falencias. Nosotros estamos hablando de los 7 errores. Decimos, error típico que puede tener un producto, estamos hablando de los errores para mejorarlos, ¿no? Es decir, para no cometerlos nuevamente. Es decir, el error típico del diseño, es decir, que pudo haber no cumplido la pauta que se fijó cuando se hizo el estudio de mercado. Después, el error de los análisis incorrectos, que la gente de diseño y de producto, cuando elaboró el producto, no entendió las pautas que fijó la gente de estudio de mercado. Después, el error básico de la creación. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde íbamos dirigido? ¿Cómo íbamos dirigido? ¿De qué manera entramos en el mercado? El otro error es el error funcional, es decir, cómo cae la prenda, cómo nos llega la prenda adelante, es decir, es un error de cuál es la funcionalidad que tiene ese producto. El error es un error antropométrico, es decir, es un error de medidas, es decir, nosotros creamos la prenda y el error que se nos empieza a aparecer es de las medidas o de las tallas correspondientes. El otro error es el error de verificación, es decir,
cómo es la calidad del producto, lo estamos verificando. Y por último, es el error de los materiales elegidos. Bueno, mejorando estos errores, hablamos que el ciclo de vida de los productos que estamos trabajando los ciclos de vida mejoran. Es decir, el producto va a tener crecimiento, madurez y desgaste. Es decir, que toda esta parte del producto, digamos, que cierra, que no es solamente, y vuelvo a repetirlo, y volvemos a repetirlo este tema porque es clave, no es solamente, esto es lo que quiere el mercado, yo lo hago. Es decir, es ver todo el ciclo completo, desde la búsqueda, la creación, al producto que llegó terminado. Es decir, este es un tema que lo quería así, hasta leerlo para no olvidarnos de ninguna de las partes que estamos trabajando. La jerarquía de las empresas que va a trabajar. Las empresas de indumentaria generalmente son empresas familiares. ¿Qué quiero decir? Son grupos de familia, son padre, madre, hijos que van tomando distintas postas y distintos lugares. Son empresas de gran poder, es decir, el tema de la familia genera gran poder interno dentro de la empresa, cómo estamos llegando. Es decir, son las empresas que les cuesta posteriormente las transformaciones internas. ¿A qué me refiero transformaciones internas? Es cuando tienen que dar un salto cuantitativo y cualitativo de las cosas. Es decir, son empresas que utilizamos en un término, esto yo ya lo sé. Y todos sabemos, por eso llegó a ser esa empresa, que esa gente ya lo sabe. Pero lo que falta es el cambio tecnológico y el cambio mental de esta nueva estructura de país. Es decir, creo que son las empresas que hoy tienen mayor cantidad de problemas. Y esto lo demuestra la realidad que estamos viendo en el mercado. Son las empresas que muchas veces quedaron más heridas porque no tuvieron la suficiente cintura para modificarse o transformarse en una situación de país en crisis. Entonces, este tema creo que tiene que tener muy en cuenta. Estas empresas, que es la gran mayoría de las empresas de indumentaria de Argentina, es decir, empresa familiar. El otro tema que son generalmente empresas pyme, microemprendimientos, muy poca gente, es decir, y el resto que vamos a encontrar son empresas de grandes producciones, con mucha industrialización, con talleres propios, muchas de ellas, y con gran tecnología. Esta tecnología que estamos hablando es la tecnología del último tiempo, es decir, no es que la tecnología se quedó, es decir, nosotros estamos, digamos, una generación atrás en toda la tecnología introducida en la indumentaria, pero bueno, también está en este grupo de empresas, que no son muchas, que tienen el problema tecnológico, es decir, no el poco uso de los que llaman autómatas, el poco uso de la informática en la indumentaria. Es decir, cuando uno empieza a analizar cuántos equipos hay de informática, de corte o robótico, los robots de corte en Argentina no superan los 20. Es decir, y estamos hablando de una cadena productiva muy grande, desde ropa interior a ropa exterior en todos los aspectos, hasta la ropa deportiva. Es decir, que este es un gran tema, que bueno, es un tema de inversión, es un tema a largo alcance que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, este tema de empezar a hablar un poco de la organización de la industria argentina, es decir, lo vamos a seguir y lo vamos a tocar cuando empecemos a hablar de la parte muy fuerte de organizar una empresa vía cronograma. Nuestra necesidad, nuestra búsqueda, nuestro apoyo es que todos los sectores tienen que tener su pro y su contra. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que todos los sectores lo que tienen que tener es la posibilidad del error, pero el error sistemático es el problema. Es decir, lo que tenemos que tratar que no haya errores sistemáticos, es decir, que haya error y haya una solución. Es ir ajustando la realidad en base a los errores. Es decir, cuanto menor cantidad de errores tengamos, nuestra industria, nuestra empresa va a llegar mucho más rápido al objetivo que queremos, es decir, este objetivo que estamos hablando, de la nueva empresa, del nuevo producto, nuevo cliente, también tenemos que hablar de esta nueva empresa, porque es decir, no hay otra, y cuando digo hablar de una nueva empresa, estamos hablando de un nuevo empresario, es decir, no es que este se fue, no, nos tenemos que adaptar a esta realidad. Yo no hablo de realidad globalizada, palabra que nos duele a todos,
pero tenemos que irnos incorporando al mundo de una manera u otra. Es decir, sabemos que no tenemos capital, sabemos que no disponemos de crédito. Bueno, empecemos con la organización desde donde tenemos. ¿Esto qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir llegar mucho más rápido a normalizar nuestro mercado y poder a esta realidad llegar a esta posibilidad de la exportación, que es un tema, no es el tema, es un tema. Bueno, en este concepto general que estamos hablando, es decir, digamos, estos cambios de estrategia que queremos llegar en la industria indumentaria, en el día de hoy nosotros tenemos que tener en cuenta que hemos estado viendo unas alternativas bastante tecnológicas. Empezamos a trabajar, empezamos a hablar desde el tema de las agujas, de la calidad de las agujas, estuvimos hablando de los hilos, de la calidad de los hilos, es decir, estuvimos viendo qué posibilidades hay de utilizar un hilo de calidad y agujas de calidad. Después pasamos a un grupo determinado de máquinas, algunas máquinas, es decir, que no son comunes, es decir, otras máquinas que son comunes en los distintos talleres, pero lo que tenemos que tener en cuenta que son las máquinas necesarias que tienen que tener como mínimo un taller de indumentaria en el futuro. Esto lo cerramos y tenemos que tener, porque de esta manera vamos cerrando el día de hoy, que toda esta información que nosotros querramos buscar y tener en el mercado, la tenemos rápidamente y podemos llegarla a buscar con información en mail y todo. Ahora, nosotros cuando hablamos, por último, del producto, y quiero insistir y reiterar al respecto, no solamente busquemos la información de cuando llegamos al mail y buscamos la información y la van a tener rápidamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, las empresas, los empresarios, los que están en diseño, tienen que tener la búsqueda del producto que cumpla el objetivo real. Y que cumpla el objetivo real, que tenga la llegada real, que tenga una llegada importante. No quiero que nos olvidemos de esto. Esta realidad, esta posibilidad que nos planteamos todo, que queremos todo lo que estamos en los trapos, es llegar a un punto clave, que es producción, productividad, costo y calidad. Y vuelvo a decir, y ustedes habrán dicho, ya varias veces lo dijo, sí, pero es clave esto. Hablar de producción es cantidad. Nosotros, los argentinos, para que sea eficiente una empresa, necesitamos cantidad. Pero también que esa cantidad sea en el menor tiempo posible, lo cual hablamos de productividad. Pero todo esto, si no tenemos un buen diseño, un buen concepto de diseño, a dónde vamos a llegar, a dónde queremos llegar, que nuestro diseño y la calidad se acorde a lo que pide el mercado, se nos produce realmente, creo que un nuevo cuello de botella, porque no vamos a encontrar ni el nuevo cliente, el producto nuevo no va a existir, es decir, nos tenemos que sentarse concienzudamente. El cliente, que es el final, el último que habla y el último, digamos, que baja el martillo, y la posibilidad que baja el martillo, no podemos llevar de otra manera con una mejor calidad. Esta es la única manera que yo les diría que lo tomen en cuenta, pero de todo corazón, se lo digo, no pierdan la oportunidad. Estamos en la última vez de este principio de siglo. Demos la posibilidad a la tecnología, al diseño y a la producción.